Bueno, pues como te decía, el título de esta serie se llama Grandeza en el desierto. Y vamos a ver 3 sesiones o 3 domingos donde vamos a inspirarnos sobre la vida de José, José el soñador. Y bueno, antes de comenzar a hablarte sobre el personaje, sobre José, déjame decirte que vamos a hablar sobre el desierto. Y antes de ir más adelante, vamos a definir qué es un desierto, ¿no? En la Biblia nos viene muchas veces la palabra desierto y vemos que en un desierto es un lugar vacío, un lugar sin nadie, un lugar muy grande que tenemos que recorrer, un lugar donde no vemos la salida, donde también sufrimos, donde hay adversidades. Y vamos a ver, el tema de hoy es cómo salir de ese desierto. Va a haber momentos en nuestra vida que a lo mejor actualmente estemos pasando como un desierto. Si no, va a haber momentos en que va a llegar una etapa o una temporada de algún desierto en tu vida donde sientes que estás estancado o sientes que no estás yendo más allá. A lo mejor ahorita, pues yo creo que todos estamos pasando por un momento de quizá de escasez, de privarnos de nuestra libertad, un momento de enfermedad allá afuera, y estamos a lo mejor pasando por un momento donde nos sentimos limitados. Y a lo mejor hay gente que a lo mejor tú o alguien conoces que está pasando por un momento muy difícil, y a eso le llamamos un desierto. Y en esta hora vamos a ver, bueno, cómo salimos de un desierto. Si ya estoy aquí adentro, cómo Dios puede librarme o cómo Dios puede salvarme de este desierto. Y déjame hablar sobre la vida de José ahora sí. Y bueno, José, sabemos, hay muchas películas, hay obras de teatro. Es un personaje muy famoso, tan famoso que Dios le dedica 14 capítulos en Génesis. Imagínate, junto con Abraham, que es el padre de la fe, igual tiene 14 capítulos de la vida de Abraham. Entonces José, Dios quiere hablarnos a través de su vida. Dios puso estos capítulos dentro de José para que podamos aprender más de él. Si estuviste en en la iglesia, creciste en la iglesia desde niño, probablemente tú ya te sepas esta historia. Pero si no, vamos a aprenderla juntos y vamos a recordarla también, porque hay cosas que están ocultas, hay cosas que no podemos leer a simple vista, pero que el Espíritu Santo nos tiene que revelar para poder aprender más de él. Y bueno, José, ya lo sabemos, es el 11º hijo de Jacob. Jacob tuvo muchos hijos, tuvo 12 hijos, y Jacob llegó casi al final y era el hijo de la mujer que él amaba. José a sus 17 años era un pastorcillo de ovejas, apacentaba las ovejas, y un día su papá le regala una túnica, ¿no? Una túnica como de pastor o de prenda para vestir diariamente de colores. Entonces, como José amaba mucho a su hijo, era evidente que los hermanos mayores le tenían celo, tenían envidia de él, ¿no? Entonces un día José recibe este regalo, esta túnica de colores. Imagínate cómo se pusieron los hermanos, ¿no? Han de estar bien como que molestos o enojados. Y luego imagínate que es una túnica. Imagínate en estos tiempos de seda italiana, a lo mejor Armani, a lo mejor Gucci, ¿no? Imagínate acá José todo bien emocionado con su regalo, y los hermanos viendo cómo otro tiene túnicas de seda italiana y ellos tienen una seda a lo mejor pues de poliéster o de algodón, ¿no? Algo muy sencillo, por así decirlo. Obviamente había mucho celo. Un día José tiene un sueño donde ve a unas pajas, unos manojos inclinándose, 11 de ellos inclinándose a uno que está en el centro, que era José. Y sus hermanos les dicen, ¿cómo? ¿Qué quiere decir tu sueño? No, pues que un día ustedes se van a inclinar ante mí. Y los hermanos obviamente pues se enojan mucho más. Estaban ya hasta aquí de la vida de José, de cómo a lo mejor él se creía un poco más y cómo era más amado por su padre. Tuvo otro sueño también donde él soñaba 11 estrellas, el sol y la luna también inclinándose hacia él, dando a entender que la familia completa, incluyendo padre y madre, se iban a inclinar ante él. Entonces los hermanos dijeron, este está loco, este está muy fumado, por así decirlo, y deciden un día pues quererlo matar, ¿no? Entonces llega el momento de la aflicción, empieza en la vida de José. A lo mejor él en casa tenía muchos problemas, era una familia quizá disfuncional, con muchos pleitos, una tensión muy fuerte, y un día va con sus hermanos deciden, ¿sabes qué? Ya hasta aquí tenemos de él, vamos a matarlo. Y entonces, ¿qué pasa? Uno de ellos dice, no, espérense, vamos a llevarlo a lo mejor a otro lugar. Y dice la Biblia que se lo llevan a un desierto, en una cisterna, y ahí lo avientan. Entonces,
estando ahí encerrado, pasan unos mercaderes y lo venden. Yo creo que todos recordamos esta historia. Me fui un poco muy rápido, me pasé varios capítulos, pero aquí es donde quiero comenzar a hablar sobre la vida de José. Y bueno, ¿qué pasa? Pues es vendido, ¿no? Es vendido, y quiero que pienses tú en un momento, ¿qué pasaría si tú estás en ese momento como José? Imagínate que tus hermanos te quieran matar, ¿no? Es como que me quieren matar, ¿no? Y luego esto es una broma. Claro que no me pueden matar. Y luego después dicen, ok, no te vamos a matar. Ah, qué bueno, pero te vamos a vender. Entonces como que, ¿cómo que me van a vender? ¿Cómo que a quién? ¿Cómo? ¿No? Y planean este plan estratégico y le quitan su túnica, obviamente, la ponen en sangre, le llevan con su papá y le dicen, ¿sabes qué? Pues tu hijo, una bestia, ¿no? Del campo se lo devoró. Entonces José pasa por cosas que él no entiende. Yo creo que le decía a Dios, ¿cómo tú me das un sueño que mis hermanos se inclinan ante mí y yo lo que estoy haciendo es inclinarme ante ellos para que no me maten y no me vendan? Hay cosas en la vida que de repente no entendemos por qué Dios las permite. Sin embargo, la soberanía de Dios es la que va a decidir a final de cuentas. Y hay veces que yo no sé si te ha pasado que a lo mejor Dios te ha prometido algo en su palabra, o a lo mejor las cosas no van como tú esperas que vayan, tus expectativas no se están cumpliendo y tus planes no están pasando, ¿no? ¿Te has pasado que puedes llegar a perder la esperanza, sentirte estancado, fracasado? Yo creo que José se sentía de esa manera cuando lo estaban vendiendo. Y bueno, ¿cómo José salió del desierto? Y te voy a dar tres puntos de cómo José logró salir de este desierto que él estaba viviendo, empezando por haberlo vendido y llegar a una casa de un egipcio como esclavo. Así que si tienes tu Biblia, ábrela o tu celular, y si no en tu pantalla, en Génesis 39 vamos a comenzar cómo salir del desierto. Entonces en el capítulo 39, versículo 1 dice: cuando José fue llevado a Egipto, lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Dice, mas el Señor estaba con José y todas las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Si te diste cuenta, vienen 2 veces en la Biblia donde dice que el Señor estaba con José. ¿Cuál sería el primer punto que cómo podemos salir del desierto? Uno es resistiendo, resiste, permanece en fe y haz lo mejor que tú puedas. Si tú quieres salir de una mala temporada en tu vida, tienes que resistir, tienes que aguantar. Hay veces que dices tú, ¿cómo le hago? Tienes que tener fuerza. Resistencia significa fuerza y tienes que recordar que el Señor te fortalece. Dice el versículo muy famoso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Resistencia es aguantar. Como en Monterrey decimos, aguanta vara. O sea, que viene algo malo sobre ti, resiste, a ver cómo le haces. José tenía que resistir y un secreto que él tenía es que él tenía una relación con el Señor. Es por eso que dice ahí, el Señor estaba con José. Yo te invito a que si tú tienes o sientes que no estás resistiendo la prueba que estás pasando, te acerques al Señor aún más, te fortalezcas en Él. Y fíjate que algo que está pasando con el mundo, con esta pandemia, con esta cuarentena, es que quizá muchos de nosotros nos podamos estar debilitando, no estemos siendo tan resistentes, o por otra forma de decirlo, nos estamos enfriando. Algo que está pasando en la cuarentena es que está reflejando mucho de cómo realmente somos. Si tú eras un buen estudiante antes de la cuarentena y antes tú asistías a clases y terminabas tus tareas, entonces durante esta cuarentena tú fuiste un buen estudiante, estuviste en casa estudiando, estuviste haciendo tus tareas, enviando tus reportes, porque tú eres un buen estudiante.
Sin embargo, si tú eras un mal estudiante en esta cuarentena, probablemente te afectó mucho, probablemente tus notas bajaron, probablemente fue más difícil para ti estar estudiando, estar poniendo atención a lo mejor en la clase en línea, porque si no lo hiciste bien antes de la cuarentena, después fue más difícil. Si tú tenías una buena armonía en casa, entonces esta cuarentena reflejó que tenías una buena armonía en casa. De lo contrario, si no tenías una buena armonía en casa, en esta pandemia, en este tiempo de estar aislados, se reflejó en tu casa que hay muchos problemas, que hay mucha tensión, que hay situaciones donde no nos aguantamos unos a los otros. Entonces esta cuarentena está reflejando quiénes somos. En tu trabajo, si en tu trabajo tú antes ibas a una oficina o a cualquier lugar donde trabajabas y lo hacías bien, entonces no tenías ningún problema trabajando desde casa o trabajando remotamente. Entregabas proyectos, respondías correos, estabas pendiente de todo, ¿no? Porque eres un buen trabajador. Y sabes, en la vida espiritual pasa lo mismo. Si tú tenías una buena relación con Dios, si tú eras un buen cristiano, por así decirlo, entonces tú buscabas de Dios, venías a la iglesia, tú orabas, adorabas al Señor donde tú estuvieras, ¿no? Donde pudieras tener el tiempo en la iglesia, en casa, en el carro, donde tú quieras. Y realmente había un deseo, ¿no? De poder buscar más de Dios. Pero en esta cuarentena, si tú no tenías una buena relación con Dios, si no eras resistente en tu relación con Dios o eras firme, entonces esta cuarentena probablemente se esté debilitando. En esta cuarentena quizá muchos se estén enfriando también. Porque si antes muy apenas venían a la iglesia, en esta cuarentena quizá muchos a lo mejor ni estaban a conectar. Y hablo en general de todos los que seguimos a Jesucristo. Es por eso que tenemos que resistir, no tenemos que dejarnos enfriar. A lo mejor tenemos que ser más resistentes, tener más fortaleza, pedirle a Dios que nos ayude a estar conectados. Es por eso que qué bueno que sigues aquí. Espero que me sigas poniendo atención y no nada más esté tu celular ahí conectado. Que realmente podamos poner nuestra atención en la palabra del Señor y no dejarnos de congregar. La palabra de Dios dice, hay un versículo que dice que, como les decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y obviamente, si tú le pides al Señor que te fortalezca, Él lo va a hacer. El siguiente versículo que quiero decirte es en Santiago 1:12. Dice: dichoso el hombre que resiste o que soporta las dificultades, porque Dios lo bendice. Santiago 1:12. Tú eres dichoso, tú eres bendecido si tú estás resistiendo esta dificultad o cualquier dificultad que estés pasando. La palabra de Dios dice que Él te va a bendecir. Y con José pasó lo mismo. Si te fijas, él fue resistente porque llegó como un esclavo. Y él pudo haber dicho: no, pues yo soy esclavo, pues yo lo que me digan que hacer lo voy a hacer. Pero José tuvo resistencia, dijo: ya estoy aquí, vamos adelante. Permaneció en Dios. Si te fijas atrás en el slide, dice: el Señor estaba con José. Había una relación con el Señor. Y por último dice que a causa de lo que él hacía, Potifar lo estaba viendo, la gente lo estaba viendo, y él hizo lo mejor que pudo. Para salir del desierto tienes que resistir, permanecer en fe y tienes que hacer lo mejor que puedas. Yo no sé qué es lo que vas a hacer durante una etapa del desierto, no sé qué es lo que te toca hacer, pero tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Tú sabes cómo puedes hacerlo mejor. José tenía una condición donde dice: pues no voy a hacer lo mejor de mí porque soy esclavo. Pudo haberse victimizado y decir: pues yo estoy aquí pues nada más pues me vendieron, entonces no voy a hacer nada. Tienes que cambiar esa actitud. Donde yo estoy metido, tengo que hacer lo mejor que yo pueda. Amén. Ok, resiste, permanece en fe y haz lo mejor que pueda. Y si lo haces y resistes, Dios te va a bendecir. Muy bien. Yo creo que aquí, donde José llegó a la casa de Potifar, dijo: ok, a lo mejor aquí es donde Dios me va a mostrar esa grandeza. Porque los sueños que él tenía era de una grandeza, estar más alto, ¿no? Incluso pues, de su familia. Yo creo que José se imaginó: bueno, pues ya estoy aquí en Potifar, me están haciendo el líder de los mayordomos. Entonces yo creo que aquí es donde creo que Dios quiere que esté, ¿no? ¿Y qué pasa? A veces que nosotros también creemos que Dios nos da ahora sí una bendición, o Dios nos abre una puerta. En medio del desierto vemos un rayo de luz y creemos que ya vamos a salir, ¿no? Yo creo que José estuvo: ya estoy aquí, ya me estoy adaptando. Y bueno, ¿qué pasa? Vamos a leer los siguientes versículos en el 39. Dice, ahí léelo en la pantalla o en tu Biblia: así que después de algún tiempo, la esposa de su amo se fijó en él y un día le dijo: acuéstate conmigo. Pero José no quiso, le contestó.
Mire usted, mi amo me ha dejado a cargo de todo lo que él tiene, y estando yo aquí, no tiene de qué preocuparse. En esta casa nadie es más que yo. Mi amo no me ha negado nada, sino solo a usted, pues es su esposa. Así que, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios? Y aquella insistía con José, dice, todos los días, para que se acostara con ella y estuviera a su lado. Mas él no le hacía caso. Pero un día José entró en la casa para hacer su trabajo, y como no había nadie allí, ella lo agarró de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él salió corriendo y dejó su ropa en las manos de ella. Cuando ella vio que al salir le había dejado la ropa en sus manos, llamó a los siervos de la casa y les dijo, miren, mi esposo nos trajo a un hebreo que ahora se burla de nosotros. Entró a verme y quería acostarse conmigo, pero yo grité muy fuerte. Y cuando me oyó gritar con todas mis fuerzas, salió corriendo y hasta dejó aquí su ropa. José empieza a ser difamado. Aparte de que fue rechazado por su familia, fue vendido, él empezó a ser difamado de cosas que él no había hecho. Imagínate, si él pensaba que ya iba a llegar este momento de grandeza en su vida, que ya se veía algo que Dios iba a responder, ¿no? ¿Qué pasa? José viene, la esposa lo quiere tentar, dice todos los días, no lo logra hasta que un día casi lo forza y él mejor huyó. Algo que podemos aprender aquí es que en los desiertos de nuestra vida, cuando hay una tentación, una seducción a hacer algo malo, tenemos que huir. Dice un versículo, huye de las malas pasiones juveniles. Y hay veces que como jóvenes o aún grandes, pasiones juveniles son esas pasiones que nos pueden seducir, que nos pueden llevar a algo malo. Tenemos que correr de ellas, tenemos que salir huyendo de esa mala tentación que nos quiere llevar al mal. Yo me imagino que el enemigo quería impedir los planes de José, porque quizás imaginaba que Dios lo iba a bendecir después, porque él tenía una resistencia y permanencia en Dios. Y yo creo que lo llevó a ver si era seducido. La Biblia dice que José era alguien de buen parecer. Y yo imagino que como joven, quizá con la esposa de Potifar, pues pudo haber dicho, pues sí, pues nadie nos ve, yo soy el encargado, nadie se tiene que dar cuenta, puedo acostarme con esta mujer, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios dice que José dice, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Hay un versículo en Proverbios 10:24 que me gusta, dice, si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. En Proverbios 10:24. Si estás en medio de la presión, cualquiera que sea, y estás fallando, es que no tienes fuerza. ¿Cómo mides tu fuerza, tu relación con Dios, tu permanencia, tu resistencia? Es siendo tentado. Si la tentación puede más contigo, es que no tienes la fuerza suficiente para vencerla. Decide tomar la fortaleza del Señor, arrepentirte, decirle, Señor, necesito más de tu fuerza. Si he caído, necesito ser fuerte. Y cuando esté bajo presión, voy a poder vencerla. Te hago una pausa aquí para recordarte que si tienes alguna petición, puedes seguir comentándonos, por favor. Queremos orar por tu petición. No queremos que sea un domingo donde te conectas y te salgas. Queremos realmente dedicar un tiempo a que Dios escuche tu oración y mi oración. Y sigo. José, ¿qué es lo que hace en este momento de estar en esta tentación? Para salir de este desierto en el cual apenas está entrando cada vez más, tiene que resistir, tiene que permanecer y tiene que hacer lo mejor que él pueda. ¿Por qué resistir? Porque estaba siendo tentado con algo muy fuerte quizá. Era un joven y estaba siendo tentado por una mujer quizá muy guapa, de muy buen parecer. Pero me gusta que dice que él permaneció. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Y lo mejor que él pudo hacer en ese momento fue huir. Entonces a lo mejor crees, se equivocó el punto. No, el punto número 2 es el mismo que el punto número 1. Tienes que resistir, tienes que permanecer en fe y tienes que hacer lo mejor que puedas, así como José lo estuvo haciendo. Y sabes, hablando de permanecer, en Juan 15, yo creo que a lo mejor lo has escuchado antes, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Así como el Padre me ha amado a mí, yo también los he amado a ustedes. Jesús nos pide, permanezcan en mi amor. ¿Y cómo permanezco en su amor? Nos dice en el 10, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor.
El permanecer en Dios no es una opción, no es una sugerencia. Jesús nos dice: permanezcan en mí. Y así José, yo me imagino que tenía que permanecer en Dios. Un dato importante es que José no dice en la Biblia que él oraba, no dice mucho que buscaba al Señor, solamente dice: el Señor estaba con José. Y en este punto dice: José no quería pecar en contra de Dios. Y sabes, un dato interesante es que José era el bisnieto de Abraham, el padre de la fe. Imagínate la relación que tenía Dios con Abraham y cómo esta relación y esta enseñanza la fue pasando a sus hijos, que llegó de Abraham, Isaac, Jacob, José. José tenía que tener una relación muy estrecha, y a pesar de las dificultades que él estaba teniendo, él tenía que permanecer en fe, creer de que una u otra manera, uno u otro día, Dios lo iba a liberar. Dios iba a hacer el milagro de sacarlo de ese desierto. Pero por lo pronto, ¿cómo salió él del desierto? Tuvo que resistir, tuvo que permanecer en fe y tuvo que hacer lo mejor que él hacía. ¿Están conmigo? ¿Ven? ¿Están conmigo? ¿No se han ido? Ya fueron varios. No se vayan, regresen. Hay muchas iglesias que a lo mejor a la gente le dicen: vístete o báñate los domingos para que parezca que estás en la iglesia, ¿no? Y si lo puedes hacer, qué bueno, para que te despiertes un poquito más. Pero si estás en chanclas ahorita con calcetines, está perfecto. Mientras estés conectado, es lo que importa, y estar escuchando la palabra de Dios. Ok, seguimos con el 3. Vamos avanzando. Dice Génesis 39:20: ¿y qué pasó con José? Y mandó que lo echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, ¿qué dice? El Señor estaba con José y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel, no se preocupaba de nada de lo que dejaban en sus manos. Fíjense aquí, José va a la cárcel, José empieza a hacer lo que él tiene que hacer ahí, y Dios le da gracia. Dice que Dios estaba con José y dice que lo hizo como jefe de guardias de la cárcel, y Dios lo hizo prosperar en todo. ¿Qué fue lo que hizo José para salir de este desierto que ahorita apenas va a salir? Es resistir, permanecer en fe y hacer lo mejor que él podía. Imagínate que es estar en una cárcel, tener que aguantar a presos, a la atención, a la gente de mal humor, a gente mala, gente, yo no sé, de todo tipo de personas, de todo tipo de delincuencia que a lo mejor cometieron ahí. Tenía que resistir estar en un lugar que él jamás pensó que iba a estar. Tenía que permanecer en fe, dice la Biblia, como el Señor estaba con José. Y haz lo mejor que puedas. Estando en la cárcel, él pudo también tener una actitud de víctima y decir: pues estoy encarcelado, ¿qué voy a hacer? Y aún así su actitud es: ¿cómo puedo ayudar aquí? ¿Qué puedo hacer en medio de este problema en el que yo estoy? ¿Te fijas cómo José estaba siendo resistente, resiliente, permaneciendo, creyendo que un día Dios lo iba a liberar? Y yo me imagino que José tenía varios sueños, no nada más tuvo dos. Decían José, no, José el soñador, porque aparte de que lo soñaba, yo creo que él sabía la interpretación. Y yo quiero pensar que hubo momentos en los que José oraba, tenía sueños, y él sabía que Dios también estaba con él. En los momentos de dificultad, de desierto, de angustia, yo sé que el Señor no te ha dejado. Yo sé que Dios de una manera ha mostrado su amor para tu vida. Quizá en medio de la escasez no te ha faltado nada. Y ese es Dios diciéndote: todavía estoy contigo, todavía tienes que permanecer y tienes que resistir un poco más, porque el Señor a su debido tiempo te dará la victoria y te va a liberar. Una frase dice: para ser exitoso no tienes que hacer cosas extraordinarias, haz cosas ordinarias extraordinariamente bien. A veces queremos hacer muchas cosas y queremos hacer cosas que nunca nadie ha hecho para poder sobresalir. La única manera de que tú puedes también sobresalir es mejor ser constante en lo poco que tú puedas. Sé fiel en lo poco que tú puedas. No tienes que hacer cosas tan grandes, simplemente hacer las cosas que haces muy bien. ¿Sabes cuál es el secreto como cristiano de que las cosas nos salgan bien? En Josué 1:8, de mis favoritos, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el secreto, agarrarte de la palabra del Señor. Yo imagino que José no tenía una Biblia, obviamente, porque no había, pero él sabía y se estaba agarrando de las promesas de Dios. Ese es el secreto de que todo él lo hacía bien. Y aquí es donde quiero entrar en un punto importante. José, siendo el dueño de la cárcel, ¿no te imaginas que él pudo haber huido o escapado? Es como, pues, yo soy aquí el que maneja todo. Puedo crear yo aquí mi serie de Prison Break para salir de aquí y salirme de todo esto, ¿no? Y yo pienso, porque a lo mejor yo lo hubiera hecho. Porque imagínense, viene de ser vendido de su familia, viene a la casa de Potifar, se hace el mayordomo. Yo creo que desde ahí pudo haber huido de sus problemas y decir, yo no voy a ser esclavo. Yo sé que en mi casa a lo mejor no me quieren tanto, pero mi papá me ama y mi mamá está ahí. Y mi familia de una u otra manera extendida quizás sí esté ahí, me pueden apoyar, estar en mi cuarto, estar con mis ovejas, estar en lo que yo, en mi ambiente de mi casa. Y José pudo haber salido, pero yo creo que Dios también le mostraba a José, aguántate, tranquilo, aguanta vara. Al su momento Dios yo te voy a bendecir. Y estando en la cárcel igual, oye, estoy aquí encerrado, no tengo nada que hacer, nadie me viene a ver, pues mi familia está bien lejos. Imagínate que nadie te vaya a ver a la cárcel o en un dado caso a un hospital o un lugar donde estés encerrado. A sentir muy feo, José, estar en este lugar. Y sabes, a mí me pasó una experiencia junto con mi esposa, que por cierto, un saludo a mi esposa, un saludo a Emma. Emma me preguntó que dónde iba, le dije que a la iglesia. Aquí estoy en la iglesia. Se me olvidó saludarlas al principio. Algo que nos pasó como matrimonio es como alguna vez lo comenté, estuvimos viviendo en Estados Unidos y luego tuvimos que irnos a una ciudad fronteriza, y las ciudades fronterizas son muy peligrosas, son muy difíciles de estar bien, feliz, tranquilo. Y hubo un momento en mi vida donde dije, ¿sabes qué? Yo ya estoy harto de estar aquí, yo ya no puedo vivir aquí, yo no puedo sentir este miedo, yo no puedo sentir esta limitación que no me deja vivir feliz y en paz. Y es donde buscamos obviamente clamar al Señor más, ¿no? Y buscamos una iglesia y nos acercamos, obviamente empezamos a conectarnos a un grupo de conexión, empezamos a servir también, porque queríamos resistir, pero a veces ya no podíamos. Y es natural a veces decir, ya no puedo, tirar la toalla. José dijo, me imagino que a lo mejor pensó, hasta aquí llegué, ya no puedo estar más así, aquí viviendo. Y él pudo haber huido y yo quería huir también. Yo dije, no puedo estar aquí. Empecé a buscar las mil y una formas me acuerdo que quería irme a Canadá y ver cómo podía tramitar una visa de trabajo o ver cómo de estudiante, pero yo ya no quería estar en ese lugar. Y un buen amigo un día me dio un libro que te recomiendo mucho, que se llama Plan B, de Pete Wilson. Y es un pastor él donde dice en el libro de qué hacer cuando las cosas no van bien, cuando Dios no sientes la presencia de Dios o no ves el plan de Dios actuar sobre tu vida. Y hay un punto en el libro que dice no huyas. Y eso a mí me llegó a mi corazón, porque yo quería huir de mi desierto, de mi tempestad o de mi angustia. Y cuando leía, platicaba sobre el versículo, el libro, sobre los versículos de cuando David es ungido como rey. Y pasa un tiempo, y David también era pastorcillo de ovejas, y pasa un tiempo y no ve David que él iba a ser rey, hasta después de varios años donde mata a David. Y entonces ya él con Saúl le da pues su armadura, o le da a su hija y le dice, cásate con ella. Y dijo David, ay, mira, después de todo lo que Dios me prometió se está cumpliendo, ya ve un rayo de luz. ¿Y qué pasó después? Saúl te tiene envidia y le tira una lanza, y David dice, ¿sabes qué? Es momento de huir, mi vida está en peligro. Y David huyó. Y yo imagino que ahí se separó David del plan de Dios. Él dijo, yo sé mejor qué hacer, yo me tengo que ir. Lo que Dios está prometiendo yo creo que no va a ser cierto, porque estaba a punto de llegar a ser rey y ya me están matando. Y a veces nosotros en el medio del problema queremos huir, queremos decir, yo ya no puedo. Y David tuvo que pasar por varias cosas, tuvo que mentir, tuvo que hacerse loco, tuvo que hacer muchas trampas, por así decirlo, para poder tomar una espada nuevamente y él sentirse que podría regresar y poder combatir a Saúl. Y sabes, Saúl después viene, se da cuenta de lo que David hizo, que engañó a Abimelech, que es un sacerdote que estaba ahí. Es una historia larga. El punto es de que todo el país o toda la ciudad de sacerdotes que estaban en la ciudad de Nob, me parece, con Abimelech, Saúl los mató por una mala elección, porque nos dejamos llevar por sentimientos y por emociones. Y por eso David decidió huir. Y algo que quiero comentar, y algo que yo honro mucho a los pastores,
es que como iglesia también hemos pasado por dificultades y por momentos de desiertos. Y hay veces que los planes de Dios no sabemos cómo Él actúa, y a veces nos dicen, ¿saben qué? Ya no pueden estar aquí, ¿no? Como iglesia. Y decir, ¿y ahora qué hacemos como iglesia? ¿Ahora dónde vamos? ¿Ahora qué vamos a hacer, no? Y pasar un momento de tensión, de escasez, un momento donde no sabemos qué vaya a suceder. Y yo imagino que como pastores fue difícil el momento de decir, sentir el rechazo quizá, sentir difamaciones y decir hasta aquí, ya no más. ¿Y qué pasa? Dios nos fortalece, Dios trae esa resistencia a nuestra vida y Dios nos hace permanecer en Él. Y de una u otra manera nos da la sabiduría para hacer lo mejor que podamos hacer. Y doy gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, porque aquí estamos el día de hoy. Aquí estamos el día de hoy, porque a pesar de dificultades, miren dónde estamos. Y yo sé que fue Dios el que nos ha llevado, y fue Dios el que ha suplido. Y el Dios es el que ha de una manera guiado a nuestro pastor para que estemos aquí todavía como iglesia. Y es Dios que nos tiene aquí transmitiendo todavía por Facebook para llegar a tu casa y a quizá muchas personas que después pueden ver este video. Así que sigamos resistiendo y permaneciendo a pesar de lo que la gente nos puede decir de nosotros, a pesar de lo que no podamos tener. Sé resistente, sé permanente y decide hacer lo mejor que puedas. David huyó y hubo muchas cosas que pasaron. No huyas del desierto, no huyas de la temporada en la que estás. Dios a su debido tiempo te va a dar la salida. Quizá tus sueños o metas no estén sucediendo y las cosas no estén saliendo de la manera que esperabas. Eso no significa que tu vida está girando, es fuera de control. Solo significa que tú no estás en control. El que tiene el control, ese es nuestro Señor. Y para adelantarnos en la historia, José llega a la cárcel, está ahí un buen tiempo, conoce a un panadero, un copero, interpreta los sueños, y un día el copero sale y el faraón tiene un sueño. Y pasaron 2 años de esto. Y en estos 2 años, José estuvo esperando que a ver cómo salía de esta cárcel, hasta que el copero se acordó de que alguien me interpretó el sueño a mí también. Y el faraón le dijo, tráeme a esta persona, ¿no? Y José interpretó este sueño. Y José ahí pudo experimentar un poco de la gracia de Dios, o mucho, porque es donde él sale de esta cárcel. Él empieza a salir de su desierto. Y te quiero leer los que dicen estos versículos en Génesis 39. El faraón ya está con José y le dice, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Así que el faraón le informa a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que lo pusieran en un collar de oro en el cuello. Entonces, después los invitó a subirse al carro reservado para la segunda autoridad y ordenó que gritaran, inclínense. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipcio. Y dice, tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón, del rey de Egipto. José tenía 17 años cuando comenzamos esta historia. Ahorita tiene 30 años. Es decir, que pasaron 13 años de esperar el desierto. Tuvo que esperar 13 años permaneciendo, resistiendo. Tuvo que estar 13 años haciendo lo mejor que él pudo para poder salir del desierto. Así es como Dios lo sacó, pero él tenía que poner también de su parte. Y te quiero decir que tu vida no es una colección de eventos sin relación. Todo lo que estamos pasando no es nada más porque de repente las cosas no tienen sentido. Dios tiene un plan. Y aún en la adversidad, su mano invisible te está cubriendo. Su mano invisible te está protegiendo y te está llevando. Y algo que me gusta es que no voy a terminar. De hecho, el próximo domingo vamos a hablar ahorita fue de cómo salir del desierto. El próximo domingo es de cómo voy a evitar entrar en un desastre o en algún desierto. Así que te recomiendo que te sigas conectando el siguiente domingo. Pero me voy a ir al final y dice, en el Génesis 50:20, José le dice a sus hermanos, ya casi al final, Dios transformó el mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente.
Dios va a transformar el mal en bien para un propósito y para su gloria. La canción que cantamos ahorita es: todo lo que viene del enemigo, Dios lo transforma para bien. José estuvo viviendo en una cárcel, fue vendido viviendo como esclavo, y al final de cuentas él llegó a cumplir el propósito que él tenía, que todo lo malo que él sucedió, Dios lo transformó para bien. Quizá a lo mejor llevas muchos años con un mal diagnóstico, con alguna enfermedad. Quizá llevas esperando que tu hijo regrese. Quizá estés enfermo el día de hoy, o alguien familiar esté también muy enfermo. Quizá tu embarazo no se logró. Quizá hay muchas cosas que en tu relación están fallando, en tu esposo o en tu esposa. Quizá tus sueños no se han logrado, tus metas no se han logrado. Yo sé que ahorita estamos en un lugar donde muchas cosas se han parado, pero lo que te puedo decir es que Dios transforma todo lo malo en algo bueno, y tienes que confiar en eso. Y tienes que saber que las cosas que pasamos tienen que pasar. Y lo que José pasó tenía que pasar. Déjame te digo por qué tenía que pasar. Porque si José no hubiera sido vendido, no hubiera sido mayordomo de Potifar, y entonces nunca hubiera ido a la cárcel, entonces no hubiera conocido al copero y el panadero, de modo que no hubiera interpretado el sueño del faraón, Egipto y las naciones alrededor hubieran muerto de hambre, porque José ayudó a que todo lo que había de alimento fue reservado para poder darles después, porque hubo una hambruna en Egipto. Y después, si no hubiera habido José recolectado este alimento, el pueblo de Dios hubiera muerto y no hubiera habido un éxodo. Tenía que pasar todo esto. Tristemente José sufrió mucho. Y hay veces que nosotros también, como dice la palabra, que a veces tenemos que pasar por adversas pruebas para poder entender cuál es el propósito de Dios. Y los planes de Dios, ya lo sabes, son buenos. A pesar de que no lo veamos, Dios es fiel. Si en el desierto en tu vida nunca experimentarás la bondad, la fortaleza y la provisión de Dios. Es necesario pasar por momentos difíciles, pero también en ese mismo lugar vas a ver la bondad, la fortaleza y la provisión de Dios. Dios no nos abandona. Si José nunca hubiera pasado el desierto, José nunca hubiera experimentado la victoria y la grandeza de ser el primer ministro de Egipto. Si él no hubiera pasado por el desierto, Dios no hubiera llegado, Dios no hubiera cumplido. Si él no hubiera permanecido, José nunca habría sido el primer ministro, y Dios no hubiera bendecido a las generaciones que venían detrás de él. Sin embargo, déjame decirte algo ya para terminar. A lo mejor pensamos que José, ya por ser el primer ministro de Egipto, ya salió de su desierto. Sin embargo, había aún resentimiento quizá en su corazón, o había algo que él estaba sintiendo que le hacía falta acercarse con aquellos que lo habían rechazado. Pero de todas formas, esto lo vamos a continuar después, ver qué es lo que pasa con José y cómo evitar el desastre. Lo que te quiero dejar ya para terminar es: en medio del desierto, Dios te dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sustentaré con mi mano victoriosa. ¿Qué tienes que hacer solamente? Tienes que resistir lo que está pasando. Tienes que permanecer en la fe, orando, adorando, creyendo en la bondad de Dios. Y tienes que hacer lo mejor que puedas en cualquier situación en la que estés viviendo. Y si lo haces, un día serás promovido, un día saldrás. Algo que te quiero decir es que hay alguien que te está viendo. Primeramente es Dios, y la gente alrededor te está viendo. Si tú sigues permaneciendo, resistiendo y sigues haciendo las cosas bien, ese alguien que te está viendo verá en ti algo diferente y serás promovido, crecerás, habrá grandeza en tu vida. Y para terminar, quiero pedirte que sigas poniendo peticiones de oración en qué es lo que necesitas de Dios en esta hora. ¿Por quién quieres que oremos? Y también vamos a orar por ti. Así que voy a hacer una oración. Si tú nunca has decidido aceptar a Cristo en tu corazón, nunca has tenido una relación con Él, te invito a que abras tu corazón y digas: Señor, ven a mi vida, te necesito. Y por lo que yo estoy pasando, necesito saber que tú estás conmigo. Así que hacemos una pequeña corta oración y después cantamos y oramos peticiones. Señor, gracias te damos en esta hora porque tú nos has hablado en nuestro corazón. Saber que en medio del desierto hay algo grande que nos está esperando. Saber que en medio de la prueba y dificultad
tú siempre estás con nosotros, Señor. Si me he enfriado, se me ha apartado, se me ha alejado, si a veces no tengo el deseo de buscarte, si a veces ya no me conecto para entrar en la iglesia, Señor, cambia mi corazón, perdóname. Y si sí lo estoy haciendo, Señor, dame más fortaleza, dame más de tu amor, de tu gozo, Señor, de alegría, que puede decir, Señor, yo me quiero conectar y quiero recibir más de tu palabra. Ayúdame a buscarte cada vez más. Necesito permanecer, necesito confiar, Señor, en ti. Así como una rama está enlazada a la vid y que ésta da fruto, Señor, yo necesito depender de ti, porque separado de ti, Señor, yo muero. Mi vida espiritual muere, Señor. Necesito estar conectado a ti para saber que en ti hay esperanza, para saber que en ti hay perdón, para saber que en ti hay fortaleza, Señor. Ayúdame a hacer lo mejor que yo pueda para yo darte la gloria a ti, Señor. Y deseo que entres en mi corazón, Señor. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús.